Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En Salmo 14 también recuerde apagar el celular o ponerlo en modo silencioso. Leemos juntos el Salmo 14 y luego oramos. Dice así la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Padre Celestial, rogamos su bendición única y especial. Su Espíritu Santo nos hable por medio de su palabra e imparta verdad a nuestros corazones. Sabemos que su palabra es como una espada de dos filos que penetra y nos rinde ante sus pies. Pido que usted esté orando poderosamente en todos nosotros, trayendo claridad acerca de lo que este texto enseña. Gracias, Señor, le damos por el Salmo 14, por cómo ha consolado a los creyentes a lo largo de todas las generaciones. Y rogamos también que nos consuele en este día, nos amoneste, nos advierta, nos confronte también. Gracias, Padre, le damos por Cristo, el Señor, el Salvador, y por su Espíritu que trabaja, que obra en cada uno de nosotros. Reciba toda la gloria, Dios nuestro. Amén. Bueno, el título de este sermón es El rechazo a Dios resulta en corrupción y hostilidad hacia los creyentes. ¿Lastimaste a tu hijo? Sí. ¿Por qué? Le preguntó el periodista ante las cámaras mientras el auto se iba. Para arruinar al padre. Para arruinar al padre, respondió Adriana Cruz. Obviamente, bueno, con otras palabras que no vamos a volver a repetir. Esto dijo esta mujer, ¿no?, para decir que le había hecho daño a su hijo para vengarse del padre, de su ex marido. No sé si usted lo recordará. Algunos me dicen que sí, otros no. Pero en su momento a mí me dejó helado. Sí, fue un periodista de Telefe que le preguntaba mientras el auto se iba. Y cada tanto me viene esa escena a la mente, ¿no? Y me pongo un poco mal. Y justamente me vino mientras reflexionaba en el tema de este salmo, esa escena, ¿no? De cómo las personas rechazan a Dios, odian a Dios, y para vengarse de Él
son hostiles con nosotros, hacia nosotros, que somos del Señor, que somos parte del pueblo de Dios, hijos de Dios por medio de Cristo. En este salmo la esencia de la maldad, de la impiedad, de la corrupción se muestra de dos maneras. Un desprecio por la voluntad de Dios y Dios mismo, como dice el Salmo, ¿no? Que Él ha puesto su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Entonces, si usted rechaza la palabra de Dios, la voluntad de Dios, está rechazando a Dios mismo. Y también se ve en una opresión al pueblo de Dios. Esto lo vemos de los versículos 4 al 6. Sabemos por la letra chiquita que leímos al principio, la superinscripción, esto al Salmo de David, el músico principal, que bueno, justamente este salmo fue escrito por el rey David. Y como ya hemos visto en otros salmos, ¿sí? Sobre todo en esta primera parte, está dirigido al músico principal, al director del coro. Por esto sabemos que al salmo como que se le sacaban todos los elementos de contexto, para que pueda ser cantado en las reuniones que ellos tenían. Entonces, bueno, no sabemos bien en qué contexto se escribió, no tenemos esa información, pero servía de consuelo y de enseñanza para ellos, y esa fue la intención de Dios, y es la intención de Dios para nosotros también hoy. Es un salmo que no se puede clasificar dentro de los tipos tradicionales, ¿sí? Como venimos acostumbrados, salmo de lamento, salmo de alabanza, etc. Tiene algunas características que pueden verse en los salmos de lamento, sobre todo el tipo comunitario, pero no tiene una petición, ¿sí? Bien estructurada. Por otro lado, también tiene como una cierta afinidad con los salmos de sabiduría, por estas expresiones, ¿no? Que hablan del necio, de la sabiduría, del conocimiento, pero no tiene lo suficiente para clasificarlo de esa manera. También termina con algunas cositas, ¿sí? Del tipo litúrgico, profético, pero tampoco. Entonces, bueno, es una composición única, ¿sí? Y un poco acá, un poco de allá. Un dato curioso es que este salmo es el Salmo 53. Es una duplicación exacta de este Salmo 14. Lo único que se cambia es el versículo 5. Es un dato curioso. El Salmo 14 parece centrarse en darle consuelo a los creyentes, mientras que el 53, con esa variación, pareciera como ser una advertencia para los malos, para los que persiguen a los justos. Una parte importante de este Salmo 14, ya vamos a ver, se repite en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Pablo lo usa para argumentar, ¿sí? Acerca de una de las doctrinas que él quiere explicar. Y no solo está ahí en el capítulo 3 de Romanos, sino que el primer capítulo de Romanos es como una explicación de las palabras de este salmo. Ya vamos a ver. Es bueno recordar en este punto, porque no todos vienen escuchando las predicaciones de los salmos, que el gran tema del libro de los salmos es algo que se sostiene a lo largo de todo el libro y que lo introducen, lo establecen los primeros 2 capítulos. El libro de los salmos es un libro de oraciones, de alabanzas, pero curiosamente el capítulo 1 y el capítulo 2 no son oraciones. Los dos están como ligados, como conectados y sirven de introducción a todo el libro. En su momento vimos que el libro de los Salmos está estructurado en 5 tomos. Alguno de ustedes lo va a ver en su Biblia así chiquito, ¿no? Que dice tomo 1, tomo 2, 3, 4 hasta el 5. Y está organizado de una manera preciosa para mostrar la gloria de los reinos de Israel y también los ocasos, ¿sí? La ruina de esos reinos, como que por momentos parecían ser gloriosos, pero se derrumbaban, y con eso se derrumbaba el pueblo también. Y como que si al final del 5.º tomo,
¿sí? El libro como que va poniendo la mirada, la vista en el Mesías, ¿sí? Que el pastor Sergio nos viene enseñando, ¿no? Cristo, en el Rey, ¿sí? Pero este Rey ahora con mayúscula, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que bueno, Él va a venir a reinar, Él va a venir a gobernar como se debe gobernar, ya sin maldad, sin pecado, sin corrupción, con justicia, una justicia perfecta y eterna, amén, algo para siempre que ya no va a cambiar más. Pero bueno, mientras tanto, mientras ese día llega, los justos, sí, ahora vamos a hablar un poquito de esto, los que somos del Señor, mientras esperamos al Rey, bueno, tenemos que vivir en este mundo caído y soportarlo. Eso habla bastante el Salmo 2. Y hacemos eso aferrados a la palabra de Dios, Salmo 1. Y lo hacemos orando, todo el resto de los salmos. Es bueno recordar en este punto que un justo, según el libro de los Salmos, no es alguien perfecto, ¿sí? Que nunca peca, sino que es alguien que está en un pacto con Dios, que Dios hizo con el justo, por gracia, por iniciativa de Dios, que se fundamenta, se basa en la fe, ese pacto. Y bueno, los justos vivimos en este mundo caído, esperando al Rey, soportando el maltrato y la persecución de los malos. Y un malo, según este libro, bueno, no es alguien naturalmente peor que nosotros. No, para nada. Sino que es alguien que todavía, ¿sí? Pongo este todavía, no sabemos cómo va a ser con cada uno, no está en un pacto con Dios. Un pacto de gracia basado en la fe. Y por eso es alguien que rechaza a Dios. Se opone a Dios, a las cosas del Señor y a todo lo que es de Dios, Salmo 2. Y bueno, ¿quiénes caemos en esa volteada? Nosotros, los que somos del Señor, los justos. Porque bueno, ellos rechazan al Dios vivo y verdadero. Ya vimos, ¿no?, que con los dioses inventados está todo bien. Pero ellos rechazan al Dios vivo y verdadero y por eso nos odian a nosotros, nos persiguen, nos hacen la vida imposible. Este es el gran tema en todo el libro. Entonces, bueno, por lo dicho hasta este punto, el tema del Salmo y del sermón es que, a pesar de vivir en un mundo corrupto y hostil, los creyentes confiamos en que Dios nos salvará y establecerá su justicia para siempre. Ese es el tema. Bueno, ¿a qué debemos esta confianza? El Salmo presenta 3 verdades que tenemos que tener presente. La primera de ellas la encontramos del versículo 1 al 3. Empieza con una realidad del Salmo tremenda. Me encanta cómo empieza. Siempre desde chiquito me fascinó esta parte. Explica muchas cosas. Muy interesante, note. Versículo 1, la primera parte. Dice el necio en su corazón, subraye, en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Tremendo. En el hebreo no tiene un artículo, lo que indica que no hace referencia, bueno, a un necio, a una persona en particular, sino que lo dice en general. ¿Sí? Y es muy interesante que el necio lo dice no en su mente, sino ¿en dónde? En su corazón. Muy interesante, notable. No es una cuestión intelectual, sino que es de la voluntad. Es de la voluntad. Es un problema moral. Ya de entrada, ¿no? El Salmo, como que decimos, arranca con los tapones de punta, ¿no? Dice que el hombre lejos de Dios es un necio porque sabe que Dios existe y decide negarlo desde su voluntad.
Pensemos en algunos escenarios diferentes para que usted pueda entender. Supongamos que una persona sabe que Dios no existe y lo dice. Bueno, sería una persona sabia, ¿no? Incluso alguien valiente, porque se opone a las opiniones que casi todas las personas tienen, pero bueno, que están equivocadas, ¿no? Son erróneas. Es uno de los escenarios. Pensemos en un segundo escenario diferente. Una persona no sabe que Dios existe y bueno, lo dice. Esta persona es una persona escéptica o un agnóstico, ¿sí? Como está tan de moda, un agnóstico honesto. Y aunque presume ser humilde, esta forma no lo es todo lo contrario, ya vamos a ver. Y pensemos un tercer caso. Una persona está convencida de que Dios no existe cuando en realidad sí existe. Bueno, es una persona que simplemente está equivocada, está errada. ¿Sí? ¿Me siguieron? El punto es que ninguna de estas es el caso que se menciona acá en el Salmo 14. Ninguna. El necio sabe que hay un Dios y elige comportarse y vivir como si Él no existiera. Él sabe de Dios, pero él decide comportarse como si Él no existiera. Y acá está la clave. Fíjense ustedes lo que dice la Biblia en Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios decidió revelarse no a una, no a alguna, sino a todas las personas. Decidió darse a conocer por medio de ¿qué? De la creación. Es algo obvio, evidente, que hasta un niño se da cuenta. Todo en este universo tiene las huellas digitales de Dios, del Creador. Ya vimos en otros sermones argumentos, creo, contundentes para elegir, pero bueno, para no irnos por las ramas, pensemos justamente en el argumento de la complejidad del universo. Pensemos desde lo macro hasta lo micro. La interacción armoniosa de las galaxias, de los cuerpos celestes, todos respetando su lugar. Pensemos incluso en lo macro, en la naturaleza, cómo todo coexiste de forma armoniosa. Hasta lo más pequeño, ¿no? La complejidad que existe en la molécula del ADN que cada uno de nosotros tenemos, donde hay millones y millones y millones de bits de información codificados inteligentemente acerca de cómo tiene que ser nuestra estatura, el color de nuestros ojos, nuestra voz, la forma de nuestras pestañas, todo. Entonces, este rechazo tiene que ser algo que sucede en el corazón, en el plano moral, en el corazón. No es algo intelectual o racional. Y el punto es que los hombres, todos, incluso nosotros, si no tuviéramos a Cristo, pensando ¿no? en nuestro estado natural, no queremos tener que rendirle cuentas a Dios. No queremos saber nada con eso. Nos aterra eso. Y por eso queremos silenciar esa realidad, taparla, ahogarla. Y Dios, bueno, en su misericordia, nosotros los creyentes, cuando nos salva,
nos quita esa venda, ¿no? Esa venda necia de los ojos, porque así dice la Biblia, ¿no? Es necedad. Por más que, bueno, de pronto se le quiera disfrazar de otra cosa. Hasta a veces bueno, hoy es súper común, ¿no? Cada vez más y más se le disfraza de forma sofisticada, como algo intelectual, pero no hay nada más lejos de la realidad. Desde las universidades de todo el mundo, cada vez más y más baja esta idea, ¿no? De que todos los problemas que en las sociedades vivimos es por esta idea errada de Dios. Que hay que desterrar a Dios de la sociedad y ahí todos los problemas se van a solucionar. Y nada que ver. Nada que ver. Es justamente al revés. Es orgullo esto. Es orgullo, es querer hacerla nuestra y ya. Sin tener que rendirle cuentas a Dios. Leamos un poquito más, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, subraya esta parte, que detienen con injusticia la verdad. Esto es de sofocarla, taparla, ahogarla, que no se sepa. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tremendo. Otra vez, la revelación de Dios en la creación no está oculta para que solo los científicos puedan verla o entenderla. No, está abierta a todos, se manifiesta a todos. Dios lo pensó así a propósito. Para que un niño pueda verlo y entenderlo. Hay suficiente evidencia de Dios en todas las cosas. En un copo de nieve, en la huella digital, una huella digital. No sé, piensa en las nervaduras que hay en las hojas de los árboles. La complejidad de las flores, su belleza. Una montaña, el mar. Todo, hermanos, todos. Puede llevar a cualquier persona honesta a reconocer que Dios es, que Dios existe, que hay un Dios. No sé, pienso en una mujer dando a luz. Cada cosa de este mundo le grita a Dios a la humanidad. Cada cosa, no hay excusa. Y bueno, y tenemos al hombre, ¿no? Indiferente, rebelde, que intenta ahogar, silenciar esta verdad. Note, muy triste, pero es muy revelador, Juan 3:19. Tremendo este texto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Acá está el punto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tremendo versículo. Me acuerdo hablando con un joven que se había convertido a Cristo. Le habían hablado por primera vez, una sola vez en su vida del Evangelio en la universidad, en el receso. Y en la casa dijo, bueno, voy a leer Juan. Y empezó a leer Juan. Y llegó a esta parte. Cuando leyó esta parte. Tremendo el poder de Dios, ¿no? Por medio de su palabra. Pero esta es la realidad. Naturalmente, sin Cristo no queremos saber nada de la luz. ¿Por qué? Porque nuestras obras, ¿cómo son? Malas. Y no queremos ser reprendidos. Por otro lado, y está muy bueno esto,
es interesante saber que en hebreo no dice no hay Dios, no dice así, sino que dice no Dios en hebreo, no Dios. Como que bueno, en el español de pronto le quisieron agregar el hay en la traducción para darle como más sentido a la lectura, pero yo siento que entorpece un poco el significado. El sentido original, ¿no?, es que el hombre dice no Dios, no Dios, como con una persona que está interactuando. No Dios. ¿Dios? No. No quiero saber nada de Dios. Y esto es tremendo. Uno lo ve mucho, ¿no?, cuando comparte el Evangelio con personas que no conocen al Señor, cuando hace evangelismo. Seguramente hoy los chicos yo sé que salieron a la plaza a evangelizar y por ahí alguno que otro le ha respondido, ¿no? No Dios. En la plaza como que la gente está un poco más dispuesta, ¿no? Los vecinos acá es tremendo. No Dios. Y es triste, ¿no? Es triste, pero yo lo que hablaba de esto, ¿no?, del efecto endurecedor del pecado. A mí me da la sensación cuando hago evangelismo que los adolescentes, los jóvenes, generalmente hablando, obviamente hay excepciones, están más dispuestos a escuchar del Señor. Son más humildes, sumisos en un punto, ¿no? Y son más receptivos. ¿Querés hablar vengo a hablar de Dios, del Evangelio? Vale. Y de alguna manera como que a medida que son más mayores, el rechazo como que se pone más intenso. Como el pecado endurece a medida que pasa el tiempo. Este es un ateísmo práctico, hermanos. No Dios, no es algo intelectual. No quiero a Dios en mi vida, no quiero saber nada acerca de Dios. Quiero vivir como si Dios no existiera. Ese es el espíritu de esto. Es algo que se dice en el corazón, que sale de la voluntad. El necio no quiere a Dios metiéndose en su vida, involucrándose en sus cosas. No quiere. Y esto justamente por su propia maldad, por su propia impiedad. Intentar vivir sin Dios porque Dios no me gusta, porque Dios no les gusta. Todo en Dios es una ofensa para los pecadores sin Cristo. Todo. Pensemos, Él es soberano, los pecadores, no. Aunque desearíamos poder serlo, ¿no? La esencia del jardín del Edén. Ser como Dios para poder mandar. Dios es santo, los pecadores no lo somos. Su santidad justamente condena nuestro pecado. Él es omnisciente, sabe todas las cosas, ve todas las cosas. Nosotros, los pecadores, no. Y también encontramos que es inquietante que Él sepa todas nuestras cosas. Todo lo que hicimos, Él no se olvida. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, es aterrador de pensar. Él es amor, los pecadores no. Él es misericordioso, naturalmente nosotros no. Él es totalmente sabio, nosotros necios, necios. Tanto que el hombre suprime lo obvio que sabe acerca de Dios y grita con mucha tosudez, no Dios, no Dios. Fíjese usted, Job 21:14, es tremendo. Job 21:14. Job hablando de los pecadores, de los que están sin Dios. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Tremendo. No Dios, no Dios. Es muy interesante también la palabra hebrea que se usa para necio, que es la palabra hebrea Nabal. No sé si se acuerdan de ese nombre en la Biblia. Y no hace justamente referencia a una persona que no sabe, porque es alguien simple,
o le falta conocimiento, bueno, o es de pronto imprudente, un poco loco. No. Sino que es alguien ignorante, pero al mismo tiempo una persona orgullosa. Como la peor combinación, ¿no? También una persona agresiva, perversa, que se va llevando puesto todo, ¿no? Se las sabe todas. Esa es la idea del necio. Alguien con estas características. Abigail estaba, ¿se acuerdan, no? La que después fue esposa de David, bueno, ella enviuda y bueno, después se casa con David. Tenía un esposo que se llamaba así. Pobre mujer. Pobre mujer. Pero bueno, si usted le va pescando la onda al sermón y a lo que dice el Salmo, bueno, es pobre mujer, pobre los justos, ¿no? Porque convivimos con los malos, que son así, perversos, agresivos, orgullosos, ignorantes para con Dios y para con nosotros. Y bueno, el resultado obvio de todo esto, de vivir rechazando y negando a Dios, es la corrupción, es la maldad. Practicar obras detestables, abominables. La triste realidad de que nadie puede hacer algo bien en serio. Fíjese usted la segunda parte del versículo 1, que dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Tremenda. Lo que sale de la vida, del corazón de un necio es perversión moral. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 29, dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero que nosotros nos desviamos tras nuestras muchas perversiones. Tremendo. El primer verbo que se usa acá en el Salmo 14 es muy fuerte, este shahat. Justamente significa corromper, arruinar, devastar, destruir. Esto es todo lo que implica se han corrompido. Esta palabra se usó para referirse, ¿no?, a la corrupción tremenda que había en los seres humanos antes del diluvio universal, allá en Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12. El siguiente verbo, ¿no?, de, bueno, hacen obras abominables, va en la misma línea. Y tiene como una connotación más, ¿no?, que como que hasta las personas mismas sienten que las cosas que terminan haciendo las personas son detestables, abominables. Usted siempre ha conocido a una persona, ¿no?, que ha dicho, entre más conozco a las personas, más quiero a mi perro, ¿no? Es triste, pero es así. El que vive como si Dios no existiera, tarde o temprano se vuelve corrupto. Tarde o temprano. En diferentes medidas, claro. Siempre el vecino es más malo que yo, ¿no? En diferentes medidas. Y es tremendo pensar cómo siempre nos molesta más, mucho más el pecado ajeno que el propio, ¿no? Somos tremendos y eso prueba justamente esto, la corrupción, la maldad de nuestro corazón. Dios dice, no hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien. Todos nos rebelamos contra Dios, ninguno se dedica a hacer cosas buenas. Como siempre recordamos, no es que somos buenos que a veces hacemos cosas malas, no. Somos malos que a veces hacemos cosas buenas. Alguno podrá argumentar, y con razón, bueno, los incrédulos, los ateos, cada tanto hacen cosas buenas por la sociedad. Y sí, claro. Pero el punto es que en nuestro estado caído, Dios no se impresiona por lo bueno que somos. No le mueve un pelo a Dios. Lo amable que podemos llegar a ser, porque todo es para nuestra propia gloria. Es la esencia de nuestro pecado, no es para la gloria de Dios. Somos ladrones de gloria, culpables de traición,
de rebelión. Y no contra un presidente, contra un intendente. No, rebelión contra el Rey del universo. No es algo así nomás. Y es más, justamente, como decía un poquito antes, es la misma esencia del pecado que Adán y Eva tuvieron en Edén, del pecado raíz, del orgullo, de querer hacer sin Dios, de querer ser sin Dios, trascender sin Él. Y es lo que más nos cuesta entender o aceptar, ¿no? Aceptar. No Dios, no Dios. Y el punto es que somos de Dios. Nos guste o no, este es el mundo de Dios, no es nuestro mundo. Él pone las reglas, no nosotros. Nos guste o no, dependemos de Dios. Otra vez, la misma idea que al principio, no Dios. Bueno, no Dios, Dios dice, ok, no hay quien haga el bien. No bien. Y esto obviamente Dios no lo dice como un niño caprichoso, ¿no? Sino que Él lo dice porque Él conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Él sabe y ve todas las cosas de todas las personas con un detalle que no podemos ni siquiera llegar a imaginar. Apocalipsis 19:12 dice que sus ojos son como llamas de fuego, que examinan todas las cosas. No Dios, ok, no bien. No hay quien haga el bien. Los hombres rechazamos a Dios y eso deriva en nuestra ruina, en una devastación total. El siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad fue el siglo XX. Usted sabe. Y fue cuando más el hombre se propuso a armar sociedades sin Dios. Desde sus fundamentos. Lo más lejos de Dios posible. Y eso de alguna manera se quiere tapar desde la información, desde los medios, incluso del sistema educativo. Siempre, no sé si a usted le habrá pasado, pero es bastante normal que se recuerde y se enseñe acerca de las cruzadas cristianas, entre comillas, ¿no? De cómo mataron un montón de personas en nombre de Dios. Y está bien, obviamente que Dios nunca les pidió que hagan eso. Eso es necedad, nada que ver. Y esto nos recuerda que el cristianismo nominal es una tragedia. Pero al mismo tiempo nunca se dice nada o se suaviza demasiado de cómo el Islam, por ejemplo, mató muchísima, pero muchísima más gente en sus guerras santas. Y eso no se menciona, se tapa, se suaviza. Incluso se siguen promoviendo ideologías, esas ideologías que hicieron que el siglo XX sea tan sangriento y se suaviza o se pretende cambiar los hechos de las cosas que pasaron. Y el punto de todo esto es que cuanto más lejos estamos de Dios, los hombres, peor nos va. Y la idea que se quiere transmitir es la contraria, que cuanto más lejos de Él, mejor. Y nada que ver, nada que ver. Ese es el punto. Después en el versículo 2 vemos a Dios como mirando, ¿no? Tomando como una forma humana, entre comillas, buscando al menos una persona, una sola que entienda algo, que lo busque a Él de alguna manera. Y lo impresionante es que no hay. No hay. Y es triste. Fíjese usted, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Obviamente esto es una expresión para que uno entienda, no es que Dios necesita asomarse para saber, Él sabe todo de forma completa y perfecta, Él es omnisciente. Lo que esto quiere dar es una impresión como que Dios, mira de una forma más cercana, como que está involucrado. Esta misma idea se usó para los casos de, si usted recuerda, ¿no? De Babel, que Él baja y mira,
o en el caso de Sodoma y Gomorra, ya en Génesis 11 y 18. Dios conoce de forma completa al ser humano, sabe los pecadores que somos. Y el punto de todo esto no es que si la gente dice o no cree en Dios o si adora a algún Dios. No, como algo abstracto. El punto es su relación con el único Dios real, el único Dios vivo y verdadero. En este sentido, todos se desviaron y son corruptos, aunque algunos sean muy religiosos. Todos por igual estamos perdidos. Esta es la idea. Y Dios está buscando a alguien que entienda algo, que le busque. Y el punto es que si los malos entendieran quién es Dios, aprovecharían su perdón, su gracia, su justicia, como hacemos nosotros, los creyentes, los justos. Pero lo hacemos no porque somos mejores que ellos, sino porque Dios intervino en nuestras vidas. Amén. Y en su gracia, en su misericordia, nos salvó. Pero ellos no, lamentablemente no. Ser un entendido es lo opuesto a ser un necio. Los malos no quieren buscar, no quieren conocer a Dios, no lo quieren metido en sus vidas. Es muy notable que ser prudente, ser sabio, ser entendido es ser alguien que busca a Dios. Que busca y busca a Dios, porque sabe que necesita de Él, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su gracia. No es alguien que se las cree, yo soy justo, demasiado justo, no. Justamente un justo es alguien que sabe de su necesidad del Señor, que lo ayude, que le perdone, que tenga misericordia de Él. Que tiene bien sabido e incorporado que es del Señor, que necesita de Dios, que sin Él está perdido. Y el punto es que el orgullo no nos ciegue, ¿no? Y que recordemos que necesitamos de Dios, que dependemos de Dios. Job 28 dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia, pero ellos no. ¿Por qué? Porque son necios, porque no quieren a Dios. El hombre dice no Dios, Dios dice, no bien. Y ese es el resultado. El resultado es maldad, es corrupción, es una inutilidad total. Fíjese usted versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este es el libro de Dios, la Biblia. Le tenemos que prestar atención. Pero cuánto más cuando algo se repite. Y se repite tanto, ¿no? No hay quien haga el bien, dice Dios. No hay quien haga el bien. Lo dijo en el versículo 1, ahora en el versículo 3. Fuera del Señor no hay nadie que haga el bien. Ese es el diagnóstico triste que Dios da sobre los hombres. En el versículo 2 mira, ¿no? Se asoma, analiza, y en el versículo 3 da el veredicto del ser humano. Es corrupto. Todos se desviaron. No hay quien haga el bien. Esto está en un presente perfecto, es decir, es algo que empezó en el pasado, en un punto del pasado, y se mantiene hasta el día de hoy. No hay ni siquiera uno. Dios, ni Dios, hermanos, que es omnisciente, puede encontrar una excepción a esto. Es un cuadro muy triste, muy desolador. Entonces recordemos, la corrupción y hostilidad de este mundo se basa en su rechazo a Dios. Amén. A pesar de vivir en un mundo corrupto y hostil, los creyentes confiamos en que Dios nos va a salvar y va a establecer su justicia para siempre. Pero tenemos que recordar, naturalmente no buscamos a Dios. No entendemos a Dios, ni las cosas del Señor. Ni las cosas del Señor. Y ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Y eso es tremendo. Pensamos que buscamos a Dios cuando en realidad huimos de Él. Confiando en nuestra religión, en nuestras obras, o haciendo
un Dios a nuestro gusto, a nuestra medida. Pensamos que somos justos cuando en realidad somos corruptos, porque así dice, no hay quien haga el bien, se han corrompido. Obviamente, hermanos, si va a haber alguna esperanza de salvación para personas como nosotros, tiene que venir de Dios mismo, que es donde termina el Salmo. Aparte de esa obra de iluminación que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, no hay nadie que pueda entender las cosas espirituales. Así indica 1 Corintios 2:14. Por eso lo decimos ahora y lo vamos a recordar al final. Sométase a Dios. Rinda su vida al señorío de Cristo lo antes posible. Es un llamado urgente que Dios hace por medio de Cristo. Ríndase a Él, al Señor, al único Salvador. Amén. La segunda verdad a tener presente la encontramos entre los versículos 4 y 6. Hasta ahora se vino hablando, ¿no?, de la raza humana necia, corrupta, que niega a Dios, que vive de acuerdo a su propia voluntad, rebelde contra Dios. Y ahora en estos 3 versículos que vienen se nos va a explicar cómo los justos vivimos en medio de los malos. Note usted el versículo 4. La forma ya de cómo está armado el versículo, como que muestra que Dios está asombrado. Hasta Dios está como asombrado, ¿no?, de la necedad de los impíos, de los malos. Como que Dios de alguna forma encuentra difícil de creer la profundidad que tiene la maldad de estas personas. Ellos están entregados a hacer iniquidad. Fíjese, versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Como que están tan espiritualmente ciegos que no saben lo que hacen. Es gravísimo, pero de pronto ellos ni se dan cuenta. Porque bueno, justamente es el Espíritu Santo, ¿no?, el que irrumpe en nuestras vidas y nos convence de nuestro pecado, como indica Juan 16:8. Ellos están devorando al pueblo de Dios y no están invocando al Señor. Esta es la analogía, ¿no?, con comer pan. Bueno, sugiere e implica que devoran, destruyen al pueblo de Dios como algo tan sencillo como es comer pan. Algo fácil, cotidiano. La ceguera los lleva a ser injustos, insensibles, crueles con los justos. El Salmo 44 cuenta que los justos los matan como moscas, como ovejas de matadero, dice el Salmo 44. Mientras escribía esto, yo, no es tan fácil matar a una mosca. Difícil, pero las ovejas sí, ¿no? Y es la figura que usa el Salmo 44. Por su odio hacia Dios se la agarran con nosotros. Por su rechazo a Dios. Por eso es a todos, o a la mayoría seguramente les ha pasado. Sus amistades, sus familiares, sus conocidos, le empezaron a rechazar cuando usted se convirtió en cristiano. En mayor o menor medida. Quizás antes de pronto le toleraban cualquier cosa. No, dice. De pronto, si era un lío en el barrio, lo soportaban. Yo conozco una persona, ¿no?, que se metía en problemas muy a menudo, caía preso, lo tenían que ir a buscar a la comisaría todo el tiempo. Obvio que les dolía, ¿no?, pero no tenían problema. Iban las veces que hiciera falta. Pero se convirtió en cristiano, chao. Como que algo se cortó. Ese es por el rechazo a Dios. O mismo uno en el trabajo, ¿no? Todo bien con nosotros,
todo bien, pero cuando decimos que somos cristianos, como que, no sé, la onda un poco se corta, ¿no? Bueno, es el rechazo a Dios, la hostilidad contra Dios. Usted sabe, podemos decir que somos budistas, que hacemos meditación ancestral, que las energías de acá, las energías de allá, todo bien con eso. Pero decimos Cristo, decimos Biblia, y tremendo. Y así es contra el Dios verdadero el problema, no contra los falsos, no contra los ídolos. Cuanto más cerca sea del Dios, como se dice, ¿no? Del Dios judeo cristiano, que es en el que creemos, el Dios vivo y verdadero, es peor. Es peor. Estas son personas, dice el Salmo, que no invocan el nombre del Señor. Personas que no adoran su nombre, que no proclaman sus obras porque no piensan en Dios. No quieren pensar en Dios. Invocar el nombre del Señor requiere arrepentimiento, fe, comprensión espiritual, pero ellos no tienen. Ahora sí, leamos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tuvieran algún conocimiento de la naturaleza de Dios, sabrían que Él es un juez justo y que ellos van a ser juzgados por sus pecados. Pero no. Y así es y así va a ser. Todo esto, hermanos, tiene como una fecha de vencimiento. Se enfatiza mucho en el versículo 7, pero ya el Salmo lo va anticipando en estos versículos y eso nos tiene que animar. Nos tiene que servir de consuelo. Fíjese usted, versículo 5. Ellos temblaron de espanto, o sea, los malos, ¿no? Porque Dios está con la generación de los justos. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Acá pobre se relaciona justamente a los justos. Así se les llamó a los justos en toda la historia. No pobres económicos, sino aquellos que sufren en manos de los que rechazan a Dios. Esto habla de un terror que va a venir sobre ellos, un espanto repentino, similar al que se menciona en el Salmo 2, versículo 4, fíjese. Dios se mata a la risa de todo esto, no les mueve ni un pelo a Él, lo que puedan llegar a hacer o pensar. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, de los malos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Cuando Dios actúe ya va a ser muy tarde. La idea de esto es que serán aterrorizados con gran terror. Así va a ser con los necios cuando se den cuenta que es demasiado tarde. Fíjese usted, Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Tremendo. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Impresionante. Y es notable que al mismo que desprecian y rechazan es el que los va a juzgar terriblemente. Dios. Y Dios está con los mismos justos que ellos buscan destruir. Y esto los aterra. Que justamente Él esté con nosotros. Es una idea que los aterra, porque ellos nos maltratan, nos rechazan, nos desprecian, nos persiguen por ser del Señor. Ellos rechazan a Dios
pero para nosotros Dios es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, nuestro refugio seguro. Y es enfático, como está escrito en hebreo. La idea es, el mismísimo Dios está con los justos. Y el mismísimo Dios es nuestra esperanza. Dios va a vengar al mismo pueblo que ellos estuvieron devorando como pan. Dios estuvo y está y estará al control todo el tiempo. Aunque a veces podamos parecer desprotegidos, los malos van a darse cuenta de que Dios nunca perdió el control. Nunca. Y Dios los va a tratar con mayor dureza a ellos que con la que trataron a su pueblo. Y usted y yo, hermanos, para poder ser fieles al Señor, tenemos que tener presente esto. Para no desfallecer, para no desanimarnos, para no sentirnos solos. La corrupción y hostilidad de este mundo se basa en el rechazo a Dios, pero se pone el foco, se enfoca en el pueblo de Dios. Obvio que saber esto no cambia, ¿no?, mágicamente las cosas que nos están haciendo, pero sí le da sentido. Claro que le da sentido. Recordemos que el Señor dijo que una evidencia de ser salvo, de que somos parte del reino de Dios, es justamente ser rechazado y ser perseguido por ser cristiano. Porque así lo hicieron con Él, con el Señor. Fíjese usted, Juan 15, 18, hoy leyeron, hermoso. Si el mundo los aborrecen, sepan que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Todo está bajo el control de Dios y Dios nos lo cuenta. No tiene que hacerlo, pero Él lo hace. Nos dice, nos anticipa. Nos dice que estamos identificados con Él y que Él está con nosotros. Y eso tiene que contribuir a nuestra paz, a nuestra confianza. A pesar de vivir en un mundo corrupto y hostil, los creyentes confiamos en que Dios nos va a salvar y que va a establecer su justicia para siempre. Amén a eso. En tercer y último lugar, y ya vamos terminando, ya nos anticiparon un poco los versículos 5 y 6, pero el versículo 7 nos da la tercera verdad a tener presente, y es que justamente esta corrupción y esta hostilidad que hay en el mundo se va a terminar para siempre. Así termina en el versículo 7, fíjese usted. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermoso. Esto de se gozará y alegrará es una manifestación de alegría que es patente, que es evidente. Es algo tan interno, tan profundo que como que brota para afuera. Y así va a ser con nosotros. Pero es clave, hermanos, recordar que no podemos llegar a esta confianza tan profunda, a esta tranquilidad en el Señor por nosotros mismos. Si venimos entendiendo el Salmo, nos tenemos que dar cuenta que no hay mucha diferencia entre los malos y nosotros, los justos. Solo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que vino a nuestras vidas, que intervino y nos salvó por su gracia, por su misericordia, por su iniciativa. Dios nos cambió. Y te lavaron la cabeza, y sí. Si era un necio. Era un necio. Era un desastre. Si Dios no intervenía, Dios hizo un pacto con nosotros de amor basado en la fe.
Dios mismo se dio a conocer a nosotros, revelándonos su persona, sus caminos. Y bueno, el Salmo termina, ¿no?, con un anhelo de que la liberación y la restauración no vengan de otro lugar, sino del Señor mismo. Porque es nuestro único refugio seguro, no hay otro. Dice que sale de Sión, y justamente esto es muy dulce porque muestra a Jehová habitando en medio de su pueblo, estando con nosotros. No está en otro lado Él está con nosotros. Sión, justamente la ciudad principal de aquellos que son rechazados, despreciados, perseguidos. De ese lugar va a salir la salvación. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de nosotros, en medio de su pueblo, el pueblo del pacto del Señor. Y Él nos va a liberar, hermanos, de toda opresión, de toda injusticia. Y sí, un tiempo vamos a ser afligidos, vamos a ser humillados por el mundo, pero al final vamos a vencer. Vamos a ganar no con nuestras propias fuerzas, sino con el Señor, porque estamos unidos a Él. Y vamos a celebrar la victoria del Señor sobre este mundo. Y vamos a ser felices, con una felicidad pura, santa, que nunca se va a terminar, que nunca se va a oscurecer por nada y que no va a ser otra cosa que aumentar y aumentar, aumentar a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo va a ser? No sé, es muy loco de pensar. Porque como que acá estamos acostumbrados como al revés, pareciera, ¿no? De niños somos súper felices con todo y como que cada año que pasa, pero allá va a ser al revés. Totalmente. Fíjese usted Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. ¿Cómo hace Dios todo eso? ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, lo hace en Jesucristo, en el Mesías. Que bueno, ya vino, nosotros estamos de este lado de la historia del Salmo. Él ya vino y dio su vida por nosotros, pero todavía lo esperamos a que Él regrese, a que Él venga a gobernar. Amén. Como se tiene que gobernar. En el primer capítulo de la carta a los Corintios, Pablo habla de la sabiduría, ¿no? Y bueno, él contrasta cómo la sabiduría del Evangelio, contrasta esta sabiduría del Evangelio con la aparente sabiduría de los hombres. Los hombres consideran el Evangelio como una necedad. Pero el punto es que Dios destruyó la sabiduría humana con el Evangelio. Fíjese usted, 1 Corintios 1:30. Mas por Él, está hablando del Padre, precioso, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención. A pesar de vivir en un mundo corrupto y hostil, los creyentes confiamos en que un día va a llegar el día en que Dios nos va a liberar y va a establecer su justicia para siempre. Esa hostilidad que usted sufre, esa corrupción que ve, un día se va a terminar para siempre. Y así va a ser.
tiene fecha de vencimiento y tenemos que consolarnos personalmente con esta verdad y estimularnos unos a otros, porque a veces nos olvidamos. Fíjese usted, 2 de Tesalonicenses 1:4, precioso. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio, ha sido creído entre ustedes. Y bueno, terminamos con algunas aplicaciones. Hermanos, no pongamos la esperanza en este mundo ni en las personas de este mundo, en los líderes, en las personalidades, en los políticos de un color y otro. Ya vimos, nada bueno puede salir de ellos, nada bueno. Lo dice este salmo una y otra vez y así toda la Biblia. Lo dice. No, bueno, pero no sé, sus ideas son mejores, su ideología, yo me siento identificado. Es orgullo eso, hermanos. Es no querer ver. Porque ellos dicen no Dios. En su forma de vivir, de pensar, de actuar. Incluso hasta algunos lo ponen de forma explícita en sus plataformas y en sus discursos. ¿Qué de bueno podemos encontrar en ellos? Dios dice, no hay nada bueno. No hay quien haga el bien. Por otro lado, otra aplicación, pensar en que a veces hasta los creyentes actuamos como si Dios no existiera. Como que tenemos como amnesia espiritual. Desobedecemos a Dios, no entendemos, no lo buscamos y es algo atroz, terrible. Y tampoco nos damos cuenta que de alguna manera le hacemos la vida más imposible a nuestros hermanos. Y somos de tropiezo. Si hay algo que el Señor nos muestre que tengamos que arrepentirnos, hagámoslo. Confesemos nuestro pecado al Señor. En tercer lugar, otra aplicación, estemos preparados para sufrir. Uno lado dice, pare de sufrir. Bueno, nosotros vamos a poner, prepárese para sufrir. No porque seamos masoquistas, sino porque es lo que dice la Biblia que nos va a pasar. Armémonos de ese pensamiento, vamos a sufrir. Si a Dios lo rechazan y lo ha rechazado siempre, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo mismo. Si a Cristo, el Hijo de Dios, lo rechazaron y persiguieron, a nosotros también. Lo raro sería que no nos pasara. Y eso nos tendría que hacer pensar. Mientras que si sufrimos por la causa del Señor, tiene que servirnos de consuelo porque es una evidencia que somos de Cristo. Somos de Cristo. 1 Pedro 4:12, vamos a leer algunos para no extendernos. Amados, dice Pedro, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, son felices. Literalmente quiere decir eso. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Amén. Cristo fue fiel, hermanos.
Él soportó la cruz, menospreció su vergüenza. Según Hebreos 12:2. Nosotros podemos hacerlo también, porque estamos unidos a Él. Entonces podemos aferrarnos con confianza a esta esperanza, a nuestra integridad. Este mundo pronto va a pasar y Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Si incluso Pedro, uno de los siervos más fieles del Señor, tuvo que sufrir y padecer, nosotros también, no nos tendría que sorprender. Obviamente no todo el pueblo de Dios experimenta el mismo grado de sufrimiento, pero todos los que seguimos a Jesús en algún punto de nuestras vidas vamos a tener algún tipo de sufrimiento por su causa. Entonces prepárese hoy para el sufrimiento futuro. Prepárese meditando en la palabra de Dios, estando con los hermanos, compartiendo, orando para que el Señor lo mantenga fiel cuando ese momento llegue. Y también tengamos alivio y consuelo en que Dios va a juzgar a los malvados. Él nos va a traer alivio. Ya lo sabemos. Entonces esta anticipación de esa liberación, de esa felicidad eterna que vamos a tener con Dios, nos tiene que inspirar para mantenernos fieles en este mundo corrupto, caído y hostil. En último lugar, mi amigo, mi amiga, este salmo es una advertencia para usted que todavía está sin Cristo. Por favor, o está con Dios o está sin Dios. No hay un término medio, es blanco o negro, no hay grises. O usted es salvo o está perdido. ¿Tiene el perdón de Dios y la vida eterna o no los tiene? No hay un punto medio. O es amigo de Dios o enemigo de Dios. Justamente Pablo usa este Salmo 14 para explicar que toda persona naturalmente está perdida, a menos que Cristo sea su Señor y Salvador personal. Fíjese usted, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amigo, que el Espíritu Santo hoy pueda convencerlo de su pecado, de su maldad, de su rebelión contra Dios, de su necedad, de sus malas obras, y hoy pueda venir a los pies de Cristo, quien dio su vida por nosotros, pagando con su muerte nuestra maldad en la cruz. Amén. Y bueno, venga Él resucitó, hermanos, para darnos perdón de pecados y vida eterna.